Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, qué bueno es tenerlos aquí en miércoles. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que no habían venido en miércoles y hoy están con nosotros también. Qué bueno es tenerlos, qué padre es ver gente aquí los miércoles para nuestro estudio. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartir un poquito acerca del estudio de Gálatas, gracias a la oportunidad que nos dan nuestros pastores y continuamos con esta parte de Gálatas. La semana pasada Pedro nos estaba compartiendo algo muy padre que el apóstol Pablo plasma, y el día de hoy continuamos y entramos a una sección. Hace unas semanas, ¿verdad? Bueno, Pedro y también la semana antepasada nuestro pastor estaba compartiendo como los argumentos que el apóstol Pablo tiene en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 se presentan varios argumentos acerca de lo que el apóstol Pablo está tratando de explicar, de la gracia, de las obras, de la promesa y bueno, todo lo que hemos llevado en este capítulo. Y bueno, apenas vamos a la mitad. Y el día de hoy quiero que me acompañes en el capítulo 3 si tienes tu Biblia. Y mientras estudiaba este capítulo, por lo regular trato de hacer un chorro de comparaciones de versiones y eso. Y se me hizo muy peculiar una versión. Vamos a estar yendo a dos versiones, que es la Reina Valera y otra versión que es un poquito más actual, donde explica de una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda, y se me hizo muy padre ver estas comparaciones. Así que acompáñame, en la pantalla estarán apareciendo los pasajes. Y en el capítulo 3, entramos aquí en el capítulo 3, en el verso 15, el subtítulo dice la ley y la promesa, y del verso 15 al verso 29, Pablo empieza a argumentar de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y comienza con un ejemplo acerca de un pacto. Bien padre y bien curioso también, porque dice esto. Dice: hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En la versión Reina Valera dice: cuando alguien hace un pacto, nadie puede invalidarlo ni tampoco puede añadir nada. Y el apóstol Pablo presenta esto hablando del pacto que Dios le hizo a Abraham. Está diciendo: a ver, les quiero explicar de una manera un poquito más detallada, les quiero explicar de una manera un poquito más entendible. Por eso me gustó esta versión, porque dice: les voy a explicar y les voy a dar un ejemplo que todos pueden entender. Y es necesario que te conectes también tú con lo que estamos arrancando. El apóstol Pablo dice: cuando alguien hace un trato, a lo mejor aquí hay gente que se dedica a las ventas, no sé, pero si tú has vendido algo que no solamente, ¿verdad?, es un pacto de palabra, sino que ya es algo más formal, sabes que hay un notario de por medio. Cuando vas a vender, cuando vas a comprar algo, sabes que hay un notario por medio, sabes que hay un abogado también, sabes que hay ciertos requisitos. Yo no soy abogado ni nada, pero sabes que hay ciertos requisitos, ciertas cláusulas, hay varias cosas que ya están estipuladas. Y aquí el apóstol Pablo dice esto, dice: les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Verso 16. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. Aquí el apóstol Pablo está explicando y está diciendo: hey, Dios le hizo una promesa a Abraham de su descendencia. Tú y yo la conocemos, ahorita vamos a leer esa parte en Génesis, pero conocemos que la promesa que le hace es de su descendencia, y está hablando específicamente de Jesús. Está hablando específicamente de Jesús, no de todos los hijos, ¿verdad? Como dice la canción del padre Abraham. ¿Alguien la cantó alguna vez? Antes se llamaba Parvulitos. Si alguien pasó por Parvulitos o Párvulos, ¿verdad? Ya tenemos nuestros años. Creo que Parvulitos ya no existe en el vocabulario eclesiástico actual de la iglesia relevante. Pero
Pero antes se llamaba Parvulitos y te enseñaban la canción del padre Abraham. Y yo recuerdo que cuando yo la escuchaba cuando era niño, ¿verdad? No es que los maestros no me explicaban, sino que yo entendía esta parte así. Yo pensaba que Abraham tenía muchos hijos y que eso era lo padre, ¿verdad? Wow, ¿cuántos hijos tenía? Y luego tú decías, yo soy uno y tú también. Y todos alabamos al Señor. Y luego mano derecha, ¿verdad? Mano izquierda. Total, te ponían a bailar. Pero el punto es de que aquí Pablo está diciendo, hey, a ver, espérenme tantito, déjenme les explico para que me entiendan un poquito. Dios hizo un pacto con Abraham y el pacto era la descendencia, no las descendencias. Y lo explica muy claro. Vamos arrancando, ahorita vamos a como que a profundizar un poquito más. En el verso 16 dice, ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La versión Reina Valera utiliza la palabra simiente, que es descendencia, ¿verdad? Que es a tu hijo. Y luego dice, la Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Y esto tiene que estar bien claro, porque de repente, vamos a irnos a cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta parte. El apóstol Pablo quería explicarles y decirles, hey, no son las descendencias de Abraham, sino es la descendencia de Abraham. No son las simientes, sino es la simiente que es Cristo, porque a través de Cristo son benditas todas las naciones. Las naciones no pueden ser benditas a través de personas, hablando de una bendición de salvación y de gracia y de promesa. No pueden ser bendecidas a través de personas tan imperfectas como nosotros, sino que esa bendición nos capta a nosotros y de esa manera Dios nos utiliza. Pero la promesa que Dios le hace a Abraham se trata de Jesús. No se trata solamente, ¿verdad? De que, mira, tus hijos y qué padre, ¿verdad? Todos los que van a ser incontables como la arena del mar, como las estrellas, sino se refiere a que a través, ¿verdad?, de la simiente de Abraham, que es Cristo, Cristo iba a bendecir a toda la raza humana, a todo el género humano, a través de su sacrificio en la cruz. Y luego continúa diciendo en el verso 17, dice, lo que quiero decir es esto, la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, hey, a ver, ustedes están confiando de la ley, pero hubo una promesa antes de la ley. O sea, hubo la promesa y el pacto fue antes de la ley. Y el apóstol Pablo está tratando de explicarles esto de una manera detallada y argumentar y decirle, a ver, espérenme, ustedes ponen su confianza en la ley. Recuerda que le está hablando a judíos, a fariseos, a todos aquellos, ¿verdad?, que se apoyaban de la ley. Dice, ustedes piensan que la ley está por encima, pero no está por encima, sino que el pacto fue años atrás. Entonces, la ley en la cual nos apoyamos, que viene años, 400 y tantos años después, no invalida la promesa que Dios le hizo a Abraham, que vendría el Mesías para salvarnos por medio de la gracia. ¿Sí me está siguiendo en esta parte? O sea, está diciendo aquí, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes creen que es más importante la ley, pero la promesa fue primero. La promesa de la gracia, la promesa del pacto que yo hice con Abraham, que es Jesucristo. Y luego el verso 18 dice, porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Y esto es muy interesante porque me quiero parar un poquito aquí. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, está la promesa que Dios le da a Abraham. Y en Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, está también lo que iba a pasar, que iba a pisar la serpiente y que la serpiente iba a herir, ¿verdad?, en el talón, pero que le iba a aplastar la cabeza. Pero aquí lo interesante es que como el diablo sabía que si llegaba el Mesías iba a pasar esto, él trataba de impedirlo a como diera lugar.
Él trataba de impedirlo. Tú puedes ver cuando Herodes manda el decreto, porque sabía que el Salvador, que le iba a pisar por medio de la simiente, ¿verdad?, la cabeza, y que lo iba a aplastar, estaba por llegar, y él quería impedir a como de costa que no naciera el Salvador. En esta parte es muy interesante porque se está viviendo un modelo y una vida, ¿verdad?, donde están apoyados sobre la ley. Pero está por llegar el Mesías, está por llegar la salvación, está por llegar la luz, está por llegar la esperanza. Y el diablo quiere meter su cuchara como siempre. Y me encanta el verso 18 que estamos leyendo aquí, que dice, fíjate, es una figura de la gracia. Dice, porque si Dios diera lo prometido solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. O sea, está hablando, entonces, si la ley nos salva, entonces ¿para qué vino Jesús? O sea, si nos estamos apoyando en la ley, en las obras, que al fin de cuentas ni podemos cumplirlas, dice, entonces ¿para qué vino Jesús? Y dice, no es así. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque Dios no pide nada a cambio. Y eso se llama gracia. Desde aquí, desde este pasaje, nos está dando una figura desde el principio, cuando a mí, como cuando estudiaba esto, hasta yo, ¿verdad?, como que Dios me refrescaba un montón. Y es así. Dios llega con Abraham y le da la promesa, pero no le pide nada a cambio. Y imagínate esto, están dos pensamientos donde estamos abrazando la ley, las obras, lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. A fin de cuentas nadie la podía cumplir, por eso vino Cristo. Y ahorita vamos a explicar esa parte. Pero Dios, me encanta este pasaje y esa traducción, porque dice, Dios no le pide nada a cambio. Jesús no nos pide nada a cambio. Por eso la gracia es tan escandalosa. Si te fijas, Jesús no pide nada. Por eso es que a veces nosotros como creyentes ves o vemos, la otra vez estaba viendo un documental donde asesinos horribles, o sea, asesinatos horribles en la cárcel, y cómo llegaba el mensaje a ellos y cómo se arrepentían, y tú los veías, ¿verdad?, así tatuados, ¿verdad?, que no tienen nada que ver los tatuajes, pero se veían así malos así, y de repente tú veías que salían así, porque los llevan esposados, porque son como no sé cómo se llama, un departamento de cuidado, ¿verdad?, donde no pueden estar libres, van esposados de los pies y de las manos y van saliendo. Y en el momento en el cual los ponen en el patio para tener una mayor vigilancia, y obviamente están todos, bueno, no todos, pero muchos de seguridad, apuntándoles literalmente por cualquier momento, porque en ese momento les sueltan las esposas, les sueltan de los pies. Y yo veía, y después les pasan las entrevistas de lo que han hecho, obviamente porque están ahí las condenas de 250 años, o sea, ni en 3 vidas las cumples. Y de repente empieza la alabanza y los ves así, llorando, hincados. Y luego les preguntan, después te paso el link para que también te quebrantes. Y les preguntan, oye, ¿por qué estás tan agradecido si tienes 250 años de condena? Y él dice, es que Jesús me perdonó. Y realmente en nuestra mente tan finita, nosotros decimos, no, es que se merecen eso. Y a lo mejor están encarcelados, ¿verdad?, pagando una condena de una ley que tenemos terrenal nosotros, de leyes y de normas, pero sus corazones han sido libres. Y es lo que hace Jesús. Por eso a veces el mensaje de la gracia, de la salvación, del evangelio, a veces puede ser escandaloso, porque decimos, no, es que no ha pagado lo suficiente para que pueda ser perdonado, en la perspectiva de los cristianos que nos portamos bien. Pero en la perspectiva de Dios, en el corazón de Dios, hay entrada para todos y hay perdón para todos. Y el apóstol Pablo está aquí tratando de decirle, hey, es que no es por la ley, es por gracia. Y me encantó este pasaje porque dice, Jesús
dice, Dios no le pidió nada a Abraham, simplemente le prometió la simiente, le hizo la promesa. Y seguimos avanzando, porque son varios pasajes. Verso 19, aquí está la pregunta, aquí está como lo clave de este pasaje. Entonces ellos estaban escuchando y el apóstol Pablo se hace unas preguntas, ¿verdad? Como para darle mayor énfasis, emoción y a lo mejor mayor claridad. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si es por gracia, entonces ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. En la Reina Valera dice, para mostrarnos nuestras transgresiones. Aquí está la pregunta que todos nos hemos hecho. Entonces, si es por gracia, que nos cuesta entender, y te voy a decir algo, no podemos entender, la gracia solamente se recibe. Entonces, ¿para qué vino la ley? Y el apóstol Pablo obviamente muy inteligentemente, inspirado por Dios, hace esta pregunta. Entonces, bueno, ¿para qué está la ley si es por gracia? Pero antes de que llegara la promesa, primero se dio la promesa y después se dio la ley. Pero antes de que llegara la promesa cumplida, estaba la ley. Y la ley que nos indicaba lo mal que estábamos, nuestras transgresiones, nos indicaba un parámetro de cómo vivir y de cómo no vivir. Obviamente esto fue imposible. Por eso es que estábamos esperando la promesa del Señor de que iba a venir a redimirnos, a redimir nuestros corazones. Dice Efesios que me encanta ese pasaje donde el apóstol Pablo también habla y dice, ya no piensen más como pensaban antes. Dice, ahora pónganse la nueva ropa. Porque a veces creemos que la gracia es como que wow, llega y pum, hubo un momento de salvación y es como que Dios ya hizo todo y entonces, pues ¿qué pasa? Dios viene, nos salva, nos justifica, nos añade a la familia, en otra explicación, ¿verdad? Así más teológica, nos injerta. Pero no nos deja ahí, sino que en el diario vivir la gracia nos capacita por medio de su Espíritu para ponernos la ropa nueva. Y la ropa nueva, me encanta como dice Efesios, dice, es pensar diferente, es pensar, ¿verdad?, de una manera en la que Dios piensa. Porque la gracia no solamente, obviamente vino, ¿verdad?, a salvarnos, pasarnos de muerte a vida, pero el Espíritu de Dios que nos fue dado también por gracia nos capacita para vivir el día a día, no nos ha dejado solos. O sea, yo no sé si alcanzamos a comprender esto, pero realmente Dios nos ha dado las herramientas por medio de su Espíritu y la palabra para ponernos el ropaje. Y el ropaje, ¿sabes qué es? Es la palabra en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque Dios no solamente cambió nuestro corazón, sino que también va regenerando nuestra mente. Ya no piensas lo mismo que pensabas antes. Bueno, eso espero. Cuando llegas a Cristo, ¿no te pasó que decías, wow, antes para mí esto era normal, pero ahora no es normal? Y es que produjo el Señor algo en nuestro corazón, pero también nos está renovando día a día con su Espíritu, por medio de su palabra, la mente. Y aquí hago un paréntesis. Hay veces, ¿verdad?, que como creyentes estamos, ¿verdad?, no puedo salir de esto. Y es que ¿por qué? Y la frustración de que entonces no seré un buen creyente. Muchas veces esta parte tiene que ver con no renovar nuestra mente por medio de la palabra. Por no vestirnos del ropaje que Dios nos pone en su palabra, donde también cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la vida diaria y cotidiana para elegir lo que agrada a Dios. Y en el verso 19, entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y después de esta explicación que el apóstol Pablo da, dice, para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal, pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Esto está hablando que la ley fue temporal hasta que llegó el Mesías, hasta que llegó Jesús. Verso 20,
Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se lo hizo personalmente. Esta parte también es muy interesante, porque la ley fue dada. Si tú conoces un poquito del Antiguo Testamento y cuando fue la ley, te lo explicaban también cuando estabas en parabulitos y todo esto, donde, ¿verdad? Va al monte y está en el monte, ¿verdad? Y da la ley, y hay rayos, ¿verdad? Y wow, impresionante cuando baja Moisés, ¿verdad? Y escribe las tablas y fue un momento impresionante y los judíos, wow, la ley. Wow, qué impresionante fue todo esto, que se quedaron anonadados. Pero aquí dice en este pasaje, dice, pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que le hizo personalmente. Y esta parte es muy interesante porque la ley fue dada y había personas de por medio, intermedias. Dios, Moisés, ángeles, había. O sea, cuando puso la ley para el pueblo judío, para los judíos, para Israel, había personas que estaban de intermediarios. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, se la hizo personalmente. Y esto me habla a mí del pacto y de lo que Dios iba a hacer por medio de su sacrificio. Que Él iba a hacer, o iba a sacar, o iba a formar una relación personal con nosotros. Esto también me habla de gracia y me habla a mí de que ahora tenemos acceso libre, sin intermediarios, por la sangre de Cristo, para entrar libremente ante el Padre. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Esto me habla de una comunión. Esto a mí me habla de lo que Dios hizo para acercarnos a Él. Y por eso fue a lo mejor tan contrastante. Imagínate los judíos confiando en la ley, los fariseos, ¿verdad? Confiando en la ley, porque la ley lo que hace, la verdad, y hablando actualmente nosotros, ¿verdad? Cuando confiamos más en las obras, hace que nos veamos bien. Porque si cumplimos, ya cumplí con esto. Yo recuerdo que cuando estaba más chico íbamos a campamentos y no faltaba el chavo, ¿verdad? Chavorruco, que por querer impresionar se levantaba en el dormitorio a las 6 de la mañana a orar en voz alta. Y tanto, imagínate, todos dormidos. Y este chavo, oh, aleluya, y utilizaba otro tono de voz y ¿sabes? Hasta se ponía camisa y en la mañana y corbata y todo. Porque realmente nosotros decimos, los fariseos por la ley, sí, no hombre, eso se pasan. Pero ¿qué tanto tú y yo a veces nos apoyamos en las obras para mostrar una buena apariencia o para mostrar un buen cristianismo? Y los fariseos se apoyaban obviamente de la ley y les encantaba. De hecho, Jesús dice, no sean como los fariseos que les encanta ponerse de pie y orar y que todos los vean y que todos digan, wow, qué padre ora, qué padre. Lo viste, ¿no? Cuando Él pasa ahí, hasta tiemblo. Porque como que nos gusta esa parte, ¿verdad? De que, wow, qué impresionante. No, es el líder, no hombre, invítalo, de verdad que avienta unas profecías y digo, no estoy en contra de esa parte, pero al final de cuentas creo que a veces tendemos a dar una impresión y colgarnos de las obras. Y te platicaba de este cuate, ¿verdad? Que se paraba a orar y yo veía, ¿verdad? Como que para él era como que, ¿a poco no se le pudieron levantar a las 6 de la mañana? Y luego de repente pues le tocaba, porque era así líder y le tocaba dar, ¿verdad? Y decía, bueno, vamos a comenzar con el taller de hoy. Hoy me levanté a las 6 de la mañana a interceder mientras todos dormían. Y se sentía un pesar, ¿verdad? Pero gracias a Dios me dio la fortaleza y me levanté. Y yo fui el único. Y a veces así somos como cristianos, ¿verdad? Como que, ya viste lo que estoy haciendo. Ya viste que estoy cumpliendo con esto. Pastor, ya viste que llegué temprano.
Y los fariseos, imagínate esta parte, se apoyaban de la ley, les encantaba la apariencia. Y entonces yo me imagino que se contaban la historia, lo leían. Cuando Moisés, ¿verdad? Escribió la ley, wow, fue impresionante. Y los truenos y como que todos, wow, sí. Y de repente llega el Mesías en un pesebre. Y es como que no, eso no puede ser la salvación de Israel. Es hijo de José el carpintero. Eso no puede ser, porque la ley y las obras nos llevan a que todo sea más glamuroso y todo sea más así, más extravagante. Pero la gracia a veces, ¿verdad?, parece tan sencilla, donde solamente nos toca creer. Como que a veces decimos, no, Dios, ponme la más difícil. Mándame ahí un procesillo mándame algo, mándame una prueba fuerte, ¿verdad? Para saber. Pero a veces es tan sencillo. Y a Dios le plació que naciera humildemente. Y los fariseos, imagínate, no, es que está todo el auge acá de la ley y de repente llega el Mesías. ¿Y cómo que nació ahí? ¿Y cómo que son sus padres? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué así? A lo mejor ellos esperaban todo lo glamuroso. A lo mejor ellos esperaban todo lo extravagante. Y a veces así somos tú y yo, ¿verdad? Queremos como que wow, eso. Y a veces la gracia, ¿verdad? No, a veces la gracia simplemente es creer, confiar en lo que yo no puedo hacer, confiar en que mi personalidad, en que lo que yo pueda lograr, en lo que yo pueda decir, en lo bien que me pueda comportar, no vale de nada, porque Jesucristo ya vino y murió por nosotros para darnos ese acceso libremente ante el Padre y presentarnos limpios, santos, agradables delante de Él. Así lo hizo Jesús, así lo hizo el Padre. Y seguimos con esta parte. Vamos avanzando porque ya se me está acabando el tiempo. Verso 21 dice: esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obediencia. Esto está muy interesante. El apóstol Pablo dice: no es que, ¿verdad?, que la ley nos salve, porque la ley no puede producir vida. Tus obras y mis obras no pueden producir vida. El cristianismo no se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que tú puedas hacer, de cuánto podamos alcanzar. Se trata de la gracia que Dios ha extendido hacia nosotros, y en esa gracia confiamos. Y quiero decirte algo: en nuestra mente finita es muchas veces imposible pensar que la gracia de Dios puede, ¿verdad?, alcanzarnos. Y a veces tratamos de entender la gracia. Es que ¿por qué esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y a poco sí? ¿Y a poco no? Y la tarea del enemigo siempre es desprestigiar, y siempre es decirnos: no, es que ocupas hacer más. No, es que mira, a lo mejor si haces esto y aquello, puede ser que haya una aceptación mayor. Pero delante del Señor lo que importa es un corazón arrepentido y que ponga su confianza en Él. Y parece, ¿verdad?, como que no, ponle la más difícil. Pero aquí está diciendo: es que la ley no puede producir vida. Lo único que puede producir vida es la promesa que Dios hizo del nacimiento de su Hijo, que le hizo a Abraham, que iba a venir a redimir no solo al pueblo de Israel, sino que de los dos pueblos iba a ser uno. Y nosotros alcanzamos también esa promesa por gracia. Por gracia estamos aquí. Yo sé que todo este pasaje, ¿verdad?, y todo este capítulo 3 habla de esta parte de la gracia y hace énfasis en por qué no es en las obras, sino es en la gracia. Y en el verso 22 dice: la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Esto está súper claro. Verso 23: antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Wow. O sea, la ley te encerraba porque veíamos y es como que no puedo, por más que aparente, por más que trate de aparentar, por más que trate de caminar, por más que trate de esforzarme. Era una cárcel que nos encerraba hasta que llegó Cristo.
para librarnos del pecado, de nuestras transgresiones, de nuestras faltas y darnos el regalo de la promesa que es su Hijo Jesucristo. Déjame avanzar un poquito más porque todavía faltan más pasajes. Verso 24 dice: la ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo. Esta parte me encantó. O sea que la ley fue un maestro que nos enseñaba, ¿verdad?, cuánto necesitábamos a un Salvador. La ley fue un maestro que cada vez, a lo mejor, ¿verdad?, antes o poniéndolo ahorita en un contexto actual, nuestras obras nos enseñan y nos indican, y son nuestros maestros, poniéndolo en un lenguaje actual, de que no podemos cumplirlos, de que no hay un comportamiento tan bueno que pueda salvarnos, que no hay comportamiento tan excelente que pueda ganar la aceptación de Dios. Y dice que la ley, el apóstol Pablo dice, la ley, a ver, déjenme les explico, la ley fue como un maestro que nos enseñó que éramos incapaces de cumplirla, que nos enseñó que necesitamos de alguien, de la promesa del Mesías, para que llegara y nos abriera ese camino, que nos era imposible pasar, imposible transitar, imposible alcanzar. Verso 25: pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Eso también nos habla que la ley fue temporal. La confianza en esta parte fue temporal. Y dame chance, ahorita quiero aterrizar todos esos pasajes en algo. Verso 26: ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Esta parte el apóstol Pablo está explicando el bautismo y es algo muy esencial que a lo mejor tú ya sabes, pero el bautismo simplemente representa la unión con Cristo y representa lo que está pasando internamente y lo expresamos al exterior. Dejamos nuestra vida, sumergimos, ¿verdad?, y salimos como una persona nueva por medio del perdón, por medio de la gracia, por medio de la promesa que Dios hizo. Verso 28: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres. Está culminando de una manera muy padre. Si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. El apóstol Pablo termina diciendo algo muy grueso. Y es esto: él dice, no importa si eres hombre, no importa si eres griego, no importa si eres, empieza a abundar, ¿verdad?, gentil, esclavo, libre. Para Cristo, ¿verdad?, somos iguales. Pero déjame decirte esto. Entonces yo me hacía esta pregunta mientras estudiaba esta parte y creo que Dios también me confrontó a mí mucho, porque muchas veces tenemos un concepto de iglesia y creemos que nuestra iglesia, hablando, ¿verdad?, lo que hacemos aquí es lo mejor, lo último, y así se deben hacer todas las cosas. Y a mí me pasa, yo soy súper apasionado en lo que hago, y entonces me hizo recordar mucho. Con este ejemplo te lo quiero decir. Mientras yo estaba estudiando y Dios me hablaba y me decía, es que yo no hago ninguna distinción, todos pueden entrar. Yo hice un llamado a todos, no importa si te crees perfecto, si te crees el peor, no importa si eres, ¿verdad?, de raza, ¿verdad?, afroamericana, si eres de raza americana, no importa si eres mexicano, chino, tailandés. Yo le hice la invitación a todos y mi gracia alcanza a todos. Pero ahora hemos hecho como una estructura de iglesia que está bien, es la forma, la esencia que Dios nos da, es las características que Dios nos da como iglesia. Pero muchas veces yo en lo personal, hablando en mí, yo he sido como que, eso no está tan bien porque no se hace así. ¿Alguien ha sido como yo? Creo que le faltó la reunión porque hubiera sido así. Y me hago todo un patrón. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando pensamos de esa manera bloqueamos
No lo que Dios puede hacer, porque Dios no ocupa que bloqueemos o desbloqueemos, pero sí bloqueamos muchas veces lo que la gente percibe acerca de la gracia. Tiempos antes, yo cuando iba a la iglesia, ¿verdad?, tradicional, así todo, no podía entrar nadie con pelo largo, ni mucho menos tatuado, ni mucho menos con aretes. ¿Alguien es de esa? ¿Alguien creció con eso? Nada más yo. Y yo recuerdo, obviamente, que era como que, ¿a poco no te fajaste para ir a la iglesia? Y vamos. Pero hoy en día nos vamos al extremo, ¿verdad? Es que, no, es que ese brother se pone corbata, entonces no es tan apropiado, como que le faltó, y como que, vaya, como que ahora el mover es diferente. Y Dios me hablaba tanto y me decía, es que de eso no se trata de la promesa que yo hice. Porque cuando tú y yo pensamos de esa manera, volvemos a las obras de qué se hace, qué no se hace, y aunque aparentemente ya no estamos bajo la ley, nos agarramos de las obras, de lo que podemos hacer para Dios. Y Dios me hizo recordar una vez, yo venía del instituto, no, ya había salido del instituto, y recuerdo que una vez el pastor Alan me invitó a unos congresos que él hacía, y ya yo llegué, fui como un mes y medio, algo así, o 2 meses, no me acuerdo. Y pues uno llega, ¿verdad? Y ya llegué y como que llegué y la verdad, te voy a ser honesto, nunca había viajado tanto en mi vida, ni me había subido tantos aviones y todo esto. Y me acuerdo que llegué a Ensenada, y como a los 3 días me invitaban a predicar a una iglesia así, pues que es conocidilla y que así súper moderna y todo. Y fui, ¿verdad? Y yo, wow, ¿verdad? Dios haciendo algo, y yo de aquí para adelante, Dios, ¿verdad? Aquí estoy. Y la siguiente semana un amigo me dice, oye, hay un pastor que me dice que te puede juntar unos jóvenes en una comunidad como a 2 horas de aquí, que si le damos. Y yo dije, pues te acompaño, vale. Fíjate. Y me dio vergüenza cuando Dios me habló de eso. Y ya iba yo, cruzamos así, entramos a una comunidad. Honestamente, yo te voy a decir algo. Vaya, de eso no se trata nada, pero yo dije, bueno, van a llegar unos 5 chavos, 10 chavos de la comunidad, y qué padre. Dije, pues bueno, vamos a entrarle, ¿verdad? Y cuando llegué, eran más de 300 chavos, sentados en la tierra, todos con sus Biblias, porque no tienen celular. Todos con sus Biblias, venían descalzos, unos cambiados, otros sin bañarse. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo llegué, dije, wow, dije, ¿qué onda? El audio era una bocinita, y mi amigo tocó, ¿verdad? Ahí con unas pistas, y yo compartí. Y yo no sabía tampoco que había, ¿verdad? Pues chavos súper mal, de situaciones muy complicadas. Yo solamente los veía sentados así en la tierra, así sentados. No había un techito que cubría nada más al predicador, ¿verdad? Por si llovía y eso. Y estaba yo predicando, y la verdad ni me acuerdo ni qué prediqué ni todo, nada. Pero cuando terminamos, yo veía cómo había un quebranto en ellos, y cómo había una sed, y cómo había un arrepentimiento, y cómo la gracia de Dios estaba ahí. Y Dios comenzó a trabajar con mi corazón, de decir, es que no son las formas, no es la obra que haces para mí, sino es la gracia que yo extendí para ti. Y a veces así somos. No, es que así se hace esto. No, es que, ¿por qué no hacen un programa así? Y los jóvenes, ¿verdad? Es como que, ¿por qué no hay más humo? Y los adultos dicen, ¿por qué no sacan ese mentado humo? Amén, ¿verdad? Y los jóvenes dicen, ¿por qué no acá? No, que retumbe. Y los adultos dicen, ¿por qué no le bajan un poquito? Y comenzamos a hacer esa parte, ¿verdad? Es que si fuera así, es que si fuera así, es que, bueno, en la iglesia permitimos que entren estas personas. Y Dios me decía, la iglesia obviamente no es esto.
Mis brazos están abiertos, llenos de gracia, de amor, de perdón, para que entre el que se cree perfecto y el que ora 10 horas, y para que entre el asesino que está condenado, ¿verdad? O que ha salido de la cárcel, para que entre, ¿verdad? El que va a ser pastor y va a ir a las naciones a predicar, pero también que entre el drogadicto que nadie quiere, que no tiene esperanza y no tiene futuro, porque la gracia cubre todo. La gracia de Dios. En la gracia de Dios no hay distinción. Y aquí el apóstol Pablo dice: no importa si eres esclavo, si eres mujer, si eres hombre, esta promesa está para todos. Y en esa promesa, ¿sabes qué? Descansamos tú y yo. Qué bueno que no es por lo que yo pueda hacer. Qué bueno que es por lo que Él ya hizo. Qué bueno que no se trata de lo que yo le pueda prometer, sino de lo que Él me regaló. Qué bueno que no se trata de lo que yo pueda lograr, hacer, decir, compartir, servir, sino que se trata de lo que Él ya hizo. Y la iglesia es esta. Mira, con eso termino. Si nos pusieran un reflector interno y arriba de nosotros, ¿verdad?, se escribiera, ¿verdad?, ex alcohólico, ex homosexual, ex golpeador, y estuviéramos así de espaldas, así como estamos volteando hacia la pantalla, y todos estuviéramos así, y de repente entra alguien que nunca, ¿verdad?, que nunca ha llegado a la iglesia, que a lo mejor nunca ha conocido de Cristo, y llega y puede ver esos letreros y nos puede ver levantando las manos. Yo creo que dice: oye, entonces esto también es para mí. O sea, no se trata de un modelo, se trata de una persona que es Jesús. Imagínate, llega y ve y todos, y se incluye a la familia disfuncional de nosotros, de discapacitados, de heridos, de personas en procesos, de personas que están en restauración, y se viene a este hospital que parece iglesia, hospital, ¿verdad?, donde unos están en terapia intensiva, otros ya la andan armando, ¿verdad?, en rehabilitación, pero al mismo tiempo están naciendo nuevos bebés, y al mismo tiempo hay personas equipadas que nos están ayudando. Todo en lo que es la iglesia. Y así funciona la gracia, con el que puede ayudar y como el que necesita ayuda. Y es lo que Dios hace. Y el apóstol Pablo escribe y dice: no es por las obras, no es por lo que hacen, es por lo que Jesús ya hizo, es por lo que Él regaló. Y el regalo no, ¿verdad?, no aplica con lo que hacemos, sino en quién creemos. ¿Por qué no oramos para cerrar esta parte del estudio? Señor, gracias. Gracias. Y yo quiero, si quieres levantar tus manos, si quieres ahí orar y dile: Señor, gracias porque sé que no se trata de mí. Recuérdame, dile: Señor, recuérdame que se trata de ti, que la respuesta a todo esto es que yo corra a tus pies, es que yo vaya hacia ti, es que yo sepa que no se trata de lo que puedo hacer, y que tu gracia alcanza a todos, que mis comportamientos y el confiar en lo que hago me va a llevar a dar una apariencia, pero el recibir la gracia en confiar en ti me va a llevar a dar fruto en mi vida. Señor, gracias por lo que tú haces. Yo oro, Señor, para que a nivel iglesia caiga en nosotros tu corazón. A nivel iglesia caiga en nosotros tus pensamientos, Señor. Que a nivel iglesia corramos, Señor, y abracemos la promesa que fue dada gratuitamente, Señor, en la cual podemos descansar, que es Jesucristo, quien borra nuestras transgresiones, nuestros pecados, y nos hace unas personas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.